Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros como grupo en esta cápsula abordaremos el tema de método de estabilización de taludes, en especial el método de muros. Bueno, nuestro grupo está conformado por Manuel Garrido, Ignacio González, Daniel Molina y que les habla Renato Castillo. A modo de introducción, podemos decir que para distintos tipos de construcción, ya sea canales, carreteras, obras en minería, etc., se requiere una superficie plana en una zona de pendiente, lo cual lleva a la creación de taludes. Los taludes se construyen con la pendiente más elevada que permite la resistencia del terreno, siempre teniendo en cuenta la estabilidad del mismo. La ingeniería geológica tiene un alto grado de importancia al trabajar en este tipo de situaciones, ya que presentan una alta complejidad y es por esto que se definen distintos criterios de estabilidad y un amplio estudio, para así determinar los factores determinantes al trabajar con los taludes, ya sea inclinación, emplear el método de estabilización que más adecue, etc. El diseño de taludes es uno de los aspectos más importantes de la ingeniería geológica, ya que está presente en la mayoría de las actividades constructivas o extractivas. Bueno, en general, los taludes en ingeniería civil alcanzan alturas máximas de 40 o 50 metros para actividades constructivas y se proyectan para ser estables a largo plazo. Bueno, como contenido en esta cápsula abordaremos conceptos claves que nos ayudarán a entender un poco más estos métodos, el aspecto importante que toma el factor de seguridad en los métodos de estabilización de los taludes. Bueno, el método a emplear del muro y elementos de contención, los tipos de muro que existen y la función del drenaje en estos mismos. Para comprender lo mencionado anteriormente, es importante aclarar conceptos que ayuden a comprender de mejor manera el tema. Talud corresponde a cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal que haya de adoptar permanentemente las estructuras de la Tierra. Su origen es antrópico. En él se generan problemáticas las cuales están relacionadas a la mecánica de suelos, mecánica de roca, geología, etc. Estabilidad hace referencia a la seguridad que debe aplicarse o que debe existir bajo cualquier tipo de movimiento o de la estructura, ante cualquier eventualidad, de manera que se genere un desarrollo seguro. En relación al talud, corresponde a la seguridad que debe existir o que se busca conseguir para que no se presente ninguna inestabilidad que dé paso a la generación de distintos peligros, tales como movimiento de masas, desprendimientos, etc. Factores influyentes en la estabilidad. La estabilidad de un talud está determinada por factores geométricos, como la altura e inclinación, factores geológicos que condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad y anisotropía en el talud, factores hidrogeológicos como la presencia de agua y factores geotécnicos o relacionados con el comportamiento mecánico del terreno, como la resistencia y la deformabilidad. La combinación de los factores citados puede determinar la condición de rotura a lo largo de una o varias superficies, y que sea cinemáticamente posible el movimiento de un cierto volumen de masa de suelo o roca. La posibilidad de rotura y los mecanismos y modelos de inestabilidad de los taludes están controlados principalmente por factores geológicos y geométricos. Los factores geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos se consideran factores condicionantes y son intrínsecos a los materiales naturales. En los suelos, la litología, estratigrafía y las condiciones hidrogeológicas determinan las propiedades resistentes y el comportamiento del talud. En caso de los macizos rocosos competentes, el principal factor condicionante, la estructura geológica, la disposición y frecuencia de las superficies de discontinuidad y el grado de fracturación, en materiales blandos como los lutíticos o pizarrosos. La litología y el grado de alteración juegan también un papel predominante. Factor de seguridad. Bueno, los análisis de estabilidad permiten diseñar los taludes mediante el cálculo del factor de seguridad. De esta manera se puede definir el tipo de medidas correctoras o estabilizadores que deben ser aplicadas en casos de roturas reales o potenciales. Es necesario el conocimiento geológico y geomecánico de los materiales que forman el talud, asimismo de los posibles modelos que pueden tener lugar o los mecanismos de rotura y de los factores que influyen, condicionan y desencadenan las inestabilidades. Bueno, cuando un talud implica riesgo de inestabilidad, es necesario realizar diferentes métodos o medidas de estabilización. El objetivo principal de las medidas de estabilización
de un talud consisten en el aumento del factor de seguridad. Bueno, la ecuación que define el factor de seguridad se determina de la forma que se presenta ahí, donde las fuerzas estabilizadoras se dividen sobre las fuerzas desestabilizadoras. Bueno, el aumento del factor de seguridad se puede conseguir ya sea al disminuir las fuerzas desestabilizadoras o pudiendo aumentar las fuerzas estabilizadoras. De ambas maneras se podría generar este aumento. Las fuerzas desestabilizadoras pueden ser el peso de la masa deslizante, sobrecarga de estructuras o empuje del agua en las grietas. Por otro lado, la principal fuerza estabilizadora corresponde a la resistencia del corte del terreno en la superficie de deslizamiento. Bueno, cuanto mayor sea este coeficiente del factor de seguridad, mayor será la seguridad. Pero también lo va a ser el costo que se va a invertir para garantizar la seguridad. En el caso de la estabilización de un talud, un coeficiente de seguridad mayor implicará llevar a cabo un mayor número de medidas de estabilización, ya sea drenaje, de refuerzo, bulones, etcétera. Lo cual, como se mencionó anteriormente, van a aumentar notablemente el valor de la medida. Además, dado que en el sector de la ingeniería civil cada proyecto es un prototipo, la incertidumbre juega un papel importante, ya sea al determinar la capacidad máxima del sistema como la máxima acción prevista. El factor de seguridad busca tener en cuenta estos tres aspectos, llegando a una estabilidad entre la seguridad y el costo. Métodos de estabilización de taludes. Algunos de los métodos más usados para estabilizar taludes son modificación de la geometría, medidas de drenaje, elementos estructurales resistentes, medidas de protección superficial, muros y elementos de contención y la bioingeniería. En este caso haremos énfasis en el estudio de asociado a los muros y los elementos de contención. Muros y elementos de contención. La construcción de muros o estructuras de contención se emplea para reforzar la zona de pie de los taludes, evitando la degradación de las zonas críticas frente a la estabilidad, de manera que genera un ambiente estable. Los muros se construyen a los pies del talud como elementos resistentes o de contención o sostenimiento, siendo efectivos frente a inestabilidades superficiales. Los muros de contención presentan el inconveniente de que hay que excavar el pie del talud para su construcción, lo que favorece la inestabilidad, y no evitan posibles deslizamientos a favor de la superficie de rotura por encima o por debajo del muro. Los muros de sostenimiento se construyen separados del pie del talud, rellenando posteriormente el trasdos, que es el espacio que queda entre el muro y el talud. Los de revestimiento tienen como misión proteger el terreno de la erosión y proporcionar un peso estabilizador al pie del talud. Tipos de muros. Veremos los muros de hormigón armado, muros de escollera, muros de gaviones, muros anclados tensionados y los muros anclados no tensionados. En los muros de hormigón o de gravedad son muros con una gran masa que resisten el empuje mediante su propio peso y con el peso del suelo que se apoya en ellos, y no están diseñados para trabajar a tracción. Como ventaja de este tipo de muros tenemos que son de rápida construcción y se pueden construir en curva y con diferentes formas. De las ventajas que presenta este tipo de muro puede ser la necesidad de un gran volumen de hormigón, son costosos para alturas mayores a los 3 metros y no se adaptan al movimiento del terreno. Los muros de hormigón armado son muros armados interiormente con barras de acero, diseñados para poder soportar esfuerzo de tracción. Las principales ventajas de este tipo de muros son que el consumo de hormigón es menor, el consumo pueden emplearse en grandes alturas. Las desventajas son que requieren mayores terrenos de cimentación, no son económicos para alturas superiores a los 6 metros y el armado mediante redondos de acero en su estructura obliga a realizar una ejecución muy cuidadosa. Muros de escollera.
Las obras de escollera están constituidas por bloques pétreos, obtenidos generalmente mediante voladura, con formas más o menos prismáticas y superficies rugosas. La colocación de cada bloque se realiza de forma individual. Se busca así el mejor acomodo posible para el conjunto y que éste presente el menor volumen de huecos posibles. El material irregular se utiliza para garantizar de alguna forma la trabazón entre los bloques, obteniéndose así la resistencia de este tipo de obra. Las ventajas: bajo costo. Esto ya que los materiales que se utilizan son de origen natural y no tienen tremendos costos elevados. El mayor costo es el traslado de este tipo de materiales. La capacidad drenante importante a través de orificios creados por los bloques de roca. Es necesario dejar material granular filtrante de tamaño menor a 5 centímetros en los trasdos. Esto hace referencia a que los bloques, como mencioné anteriormente, no están acomodados en un 100%. Entonces sí dejan intersticios que quedan de forma natural entre los bloques, favoreciendo la capacidad drenante. Otra ventaja es que amortigua los posibles movimientos del talud sin perder las propiedades resistentes. Esto debido a la facilidad para acomodarse a los movimientos diferenciales del terreno, admitiendo ciertas distorsiones sin sufrir daños estructurales. Desventajas: requieren de la utilización de bloques o cantos de tamaño relativamente grande. Esto se presenta como desventaja al momento de trasladar este tipo de bloques o de obtener este tipo de bloques, siendo muy dificultoso su traslado, ya que son de tamaño muy grande y su manipulación en realidad igual. Requiere aplicarse principios de la mecánica de suelos, ya que puede producir procesos de rotura interna dependiendo de la geometría de la contrafuerte. Muro de gaviones. Están formados superponiendo jaulas prismáticas, normalmente de malla galvanizada, que se rellenan de rocas de pequeño tamaño. Las ventajas de estos muros: no precisan cimentación, fácil diseño y rápida construcción, trabajan por gravedad, presentan condiciones de drenaje y alta durabilidad. Estos parámetros, por ejemplo la durabilidad, se desprende de su flexibilidad y de su capacidad de soportar asentamientos sin fracturarse, ya que es una estructura, se podría decir, flexible. Bajo costo. Esto ya que al igual que la obra anterior se construyen con materiales comunes y de fácil acceso como son rocas, que por lo general abundan en las zonas de construcción. Una desventaja es que las mallas de acero galvanizado se corroen fácilmente en ambientes ácidos. Esto hace que su durabilidad sea menor en este tipo de ambientes, desfavoreciendo la obra. Los bloques de roca no necesariamente están disponibles en todos los sitios y condicionan el costo de la obra. Bueno, como mencionaba anteriormente, ocurre esto generalmente cuando en los sitios de la obra o los lugares cercanos no existe este tipo de materiales y hay que buscarlos en otro lado. Ahí el costo se eleva. Muros anclados tensionados. Los muros anclados tensionados, o también llamados anclajes activos, consisten en la utilización de anclajes de acero en la estabilización de taludes principalmente. Los muros anclados incluyen pernos metálicos para cumplir la función de sostenimiento de bloques de roca que se encuentran en situaciones de inestabilidad. Relativamente consiste en la colocación dentro del macizo de roca, muy por debajo de la superficie de falla potencial, una serie de tirantes de acero, anclando en una punta y tensionados por el medio de gatos colocados en la superficie. ¿Qué es lo que se busca al incrustar estos pernos metálicos en la roca? Lo que se busca es la roca que está detrás de estos planos de falla o zona inestable. Lo que se busca es la roca sana que está detrás de estos planos. Anclarse en esa zona nos da la firmeza necesaria y la resistencia a la obra para que estos bloques, entre comillas, conflictivos no
no cedan y se puede estabilizar de mejor forma la obra. En este caso, principalmente siempre son taludes. Las ventajas de este tipo de muro: de disponibilidad de los materiales que lo conforman. Se consideran como la mejor solución en casos donde las limitaciones del espacio son considerables. Este tipo de obras son importantes y hay que tener en cuenta que en terreno el espacio a la hora de dar una solución es un tema importante. Y este tipo de obras permite que se dé una solución en poco espacio y permite que se construyan en gran altura eh, este tipo de obras. Se pueden construir de forma progresiva. Eso quiere decir de arriba hacia abajo, a medida que se avanza con el proceso de excavación. Es una técnica que pueden ser construidas en alturas considerables, como dije anteriormente. Muros anclados no tensionados. Los muros anclados no tensionados o con anclajes pasivos están constituidos por pernos estructurales mejor conocidos como varillas o cabillas de acero, las cuales se colocan dentro de una perforación, que posteriormente es inyectada con cemento para unir la cabilla al macizo de roca. Esto significa que el macizo de roca se refuerza por intermedio de la cabilla de acero. Debido a esto, se puede evitar las caídas de rocas y en ocasiones los deslizamientos de los macizos de rocas fracturadas con discontinuidades muy espaciadas. El diseño de los pernos generalmente es empírico, basado en un análisis de discontinuidades en el macizo y de la estabilidad de los bloques. La parte más importante del diseño es determinar dónde estará ubicado y con qué inclinación y qué longitud debe tener cada perno. Entre las principales ventajas que podemos mencionar de los anclajes pasivos tenemos que permiten la estabilización de los bloques individuales o puntos específicos dentro de un macizo de roca. Es considerada una técnica simple y de instalación relativamente rápida. Disponibilidad de los materiales que los conforman, disponibilidad de los equipos y maquinarias especializadas para su construcción, y son medianamente económicos. Drenaje. Bueno, otro aspecto muy importante a considerar es el agua, ya que si no se considera puede causar grandes problemas. Dicho esto anteriormente, eh, el drenaje corresponde a un aspecto muy relevante, el cual debe ser considerado en la construcción de muros, ya que puede producir la saturación del terreno en sustratos, que es el espacio entre el muro y el talud, lo cual puede generar elevadas presiones intersticiales y empujes sobre la estructura. Los drenajes deben utilizarse para prevenir la presión hidrostática que pueden desestabilizar el sistema y para evitar que aparezca la humedad provocada por la saturación del suelo en contacto con el muro, ya que puede provocar inestabilidades. En la práctica se combinan varios sistemas de estabilización simultáneamente, dado que el agua es el principal agente desestabilizador en los taludes. Es normal, y lo cual debería ser una regla, que cualquier solución lleve consigo la construcción de zanjas de captación del agua de escorrentía por encima y en los laterales de la cabecera del talud inestable, y de cunetas impermeables de drenaje en bermas y al pie del talud. Soluciona los problemas de drenaje. Como primer punto tenemos los tubos de salida. Este método es útil solamente en rellenos formados por material granular sin fina, que sean muy permeables. Como siguiente punto tenemos los tubos de salida con bolsones de material permeable, que al igual que el método anterior, este método tampoco se podrá usar cuando el relleno tenga finos susceptibles a contaminar las bolsas de material permeable. Será conveniente en rellenos de alta permeabilidad, en donde el agua pueda moverse con mucha facilidad hacia las bolsas de material permeable y hacia los tubos de salida. Los drenes continuos. Para este método se utiliza un dren horizontal con una de las entradas los tubos de salida, lo que permite que el agua se descargue lateralmente afuera del muro. A veces su efecto se complementa con un sistema discontinuo de drenes verticales apegados al respaldo y colocados en una posición intermedia respecto a los tubos de salida. Capa continua. En este método los drenes se disponen en forma continua cubriendo todo el respaldo,
preferentemente en una sola capa para facilitar la construcción y reducir los costos. Y por último tenemos el dren inclinado, disposición contra congelación y relleno expansivo. Este método de drenaje corresponde a sistemas de drenaje más complejos, por lo que se refleja en un costo mayor. Se emplean cuando es imprescindible cambiar de manera favorable la dirección del flujo, o cuando se busque impedir que algunas zonas del relleno puedan absorber agua. A modo de conclusión, podemos decir que la estabilidad de taludes es muy importante e imprescindible, debido a que está asociado directamente a las personas, ya que cumple un rol muy significativo con respecto a las distintas obras ingenieriles que se generan para mejorar la conectividad o vida de la población. Si un talud no es estable, cualquier falla o inestabilidad del sistema puede ocasionar resultados catastróficos para la seguridad humana, sumándole una pérdida considerable de bienes económicos. Asimismo, el uso correcto de la estabilización de taludes nos permite o nos ayuda a aprovechar de manera más eficiente los terrenos, desniveles o la superficie, de manera de reducir los costos asociados y a su vez generar una mayor seguridad con respecto a la obra que se quiere generar. A modo de conclusión, podemos decir que la estabilidad de taludes es muy importante e imprescindible, debido a que está asociado directamente a las personas, ya que cumple un rol muy significativo con respecto a las distintas obras ingenieriles que se generan para mejorar la conectividad o vida de la población. Si un talud no es estable, cualquier falla o inestabilidad del sistema puede ocasionar resultados catastróficos para la seguridad humana, sumándole una pérdida considerable de bienes económicos. Asimismo, el uso correcto de la estabilización de taludes nos permite o nos ayuda a aprovechar de manera más eficiente los terrenos, desniveles o la superficie, de manera de reducir los costos asociados y a su vez generar una mayor seguridad